Hola, soy Teresa Moreno Casbas, directora del Centro Español de Cuidados Basados en la Evidencia, Centro de Excelencia del Instituto Joanna Briggs. En este vídeo vamos a presentar el modelo de cuidados basados en la evidencia del Instituto Joanna Briggs. Obtener la información apropiada de las manos de aquellos que determinan las políticas sanitarias y prestan asistencia sanitaria es fundamental para mejorar en la prestación de los cuidados y en sus resultados. La visión del Instituto Joanna Briggs es conocer un mundo en el que la mejor evidencia disponible es usada para el establecimiento de las políticas sanitarias y para la práctica clínica, mejorando así la salud de la población de todo el mundo. Para conseguir que nuestra visión se convierta en una realidad, se necesita facilitar la síntesis, la transferencia y la implantación de la mejor evidencia disponible. Todo ello con el fin último de garantizar la viabilidad, la adecuación, la significación y la efectividad de las políticas sanitarias y de la práctica clínica. La mayoría de las profesiones sanitarias están aportando el concepto de práctica clínica basada en la evidencia y muchas de ellas utilizan guías basadas en la evidencia para informar en lugar de dirigir la práctica. Simplemente definida, la práctica clínica basada en la evidencia puede ser conceptualizada como una toma de decisiones que considera la factibilidad, la adecuación, la significación y la efectividad de la práctica de los cuidados en salud. Dicho así, la mejor evidencia disponible en el contexto en el que se prestan los cuidados, en el paciente individual al que se dirigen los cuidados, teniendo en cuenta el juicio profesional y la experiencia de los profesionales de la salud que forman parte de este proceso. La práctica clínica basada en la evidencia pues, no elimina la necesidad de razonamiento y la reflexión por parte del clínico. Por el contrario, el profesional de la práctica clínica requiere habilidades de razonamiento clínico mejoradas al decidir qué evidencia o qué recomendaciones tiene que seguir. Pero en esta forma de decisiones no es tan simple cuando un paciente no quiere o no puede ser tratado con la intervención apoyada en la evidencia, ya que incluso una excelente evidencia externa puede ser inaplicable o inapropiada para un paciente individual. Es por tanto importante asegurarse de que las recomendaciones de la práctica clínica basadas en la evidencia se toman en consideración, ya que ignorarlas puede llevar a cabo una intervención potencialmente perjudicial o al menos una intervención menos eficaz que puede estar disponible una más eficaz. Los profesionales de la salud necesitan evidencias para fundamentar una amplia gama de actividades o de intervenciones. En la toma de decisiones clínicas, los profesionales de la salud están interesados en conocer si su enfoque es factible, adecuado, significativo y efectivo. En el modelo del Instituto Joanna Briggs definimos estos 4 conceptos para la toma de decisiones como la escala FAME. La F proviene de factibilidad y se refiere a la viabilidad de la evidencia. La factibilidad es el grado en que una actividad es práctica y practicable. La viabilidad clínica tiene en cuenta si una actividad o intervención es o no física, cultural y económicamente aplicable o posible dentro de un contexto determinado. La A hace referencia a la adecuación, es decir, al grado en el que una intervención o actividad encaja o es apta en una situación determinada. La idoneidad clínica hace referencia a cómo una actividad o intervención se relaciona con el contexto ético y cultural en el que el cuidado o la asistencia es prestada. La M hace referencia a la significación y esta se corresponde con el significado en el que el paciente asocia a una intervención o actividad clínica como resultado de su experiencia previa. La significación relaciona la experiencia personal del paciente, su opinión, los valores y sus pensamientos y sus creencias y sus interpretaciones en lo que hacen los propios pacientes. Esta información sobre el significado que dan los pacientes puede proporcionar una pista sobre si estos son propensos a experimentar positiva o negativamente los cuidados prestados y si van a aceptarlos. La E hace referencia a la efectividad o al grado en que una intervención, cuando es usada adecuadamente, logra el efecto que pretendemos. La efectividad clínica hace referencia a la relación entre una intervención y los resultados clínicos de salud obtenidos.
El modelo de cuidados basados en la evidencia del Instituto Joanna Briggs comenzó a desarrollarse en el año 2005, pero ha sido actualizado en este año 2016. El círculo interno representa la piedra del conocimiento. Las cuñas interiores proporcionan la conceptualización de cada uno de los pasos involucrados en el proceso para lograr un enfoque basado en la evidencia a la hora de tomar decisiones en la práctica clínica. Las cuñas exteriores muestran los componentes del modelo y se articula cómo funciona de manera pragmática. Por último, las flechas indican en qué sentido este modelo puede ser bidireccional. Empecemos así la explicación de cada una de las partes de este modelo. El círculo central representa los cuidados basados en la evidencia. El modelo del Instituto Joanna Briggs conceptualiza los cuidados basados en la evidencia como una forma de toma de decisiones que tiene en cuenta la viabilidad, la adecuación y la significación, y también la efectividad de estos cuidados. La mejor evidencia disponible, el contexto en que los cuidados son prestados, el paciente individual al que se prestan estos cuidados, el juicio profesional y la habilidad de los profesionales de la salud que forman parte de este proceso. Los cuidados basados en la evidencia son el centro de todo lo que realizamos en el Instituto Joanna Briggs y por eso están en el centro también de nuestro modelo. El Instituto Joanna Briggs está convencido de que los cuidados de salud basados en la evidencia deberían ser dirigidos por las necesidades de salud global. Mejorar la salud global es, por tanto, un objetivo y la fuerza motriz de los cuidados basados en la evidencia. Para ello hay que lograr tres cosas. Un impacto sostenido. Habitualmente las actividades de implantación de la evidencia tienen éxito y provocan un cambio en la práctica clínica. Desafortunadamente, a la dotación de estos recursos y la propia naturaleza cambiante de los servicios de salud, estos cambios a veces pueden ser solo temporales. Para abordar y mejorar verdaderamente la asistencia sanitaria, cualquier mejora positiva debe ser sostenible y duradera en el tiempo. 2. El compromiso y la colaboración de todos los niveles son imprescindibles para abordar con éxito los problemas importantes a los que debemos hacer frente en la prestación de cuidados de salud basados en la evidencia. Y por último, la necesidad de conocimiento. La recopilación del conocimiento necesario, saber los recursos que están disponibles y los límites que restringen nuestras opciones son vitales para poder conseguir un enfoque basado en la evidencia en nuestra prestación de cuidados de salud. Cuando nos referimos a la generación de la evidencia dentro de este modelo, estamos identificando el discurso o la narrativa, la experiencia y la investigación como medios legítimos de generación de conocimiento. Reconocemos que los resultados provenientes de estudios de investigación bien diseñados y bien fundamentados en alguna posición metodológica, las opiniones personales y las habilidades son los métodos válidos para generar evidencia y pueden tenerse en cuenta como parte de la determinación de políticas sanitarias y de la práctica clínica. La investigación. La evidencia proviene principalmente de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, que ha tenido como objeto responder a las preguntas generadas. 2. La experiencia. Sin embargo, la evidencia también puede venir de la experiencia, incluyendo las preferencias de los expertos en la materia y de los pacientes. Y por último, el discurso o la narrativa, un término amplio que incorpora varios tipos de comunicación o debate, incluyendo textos y opiniones con respecto a un tema concreto. La síntesis de la evidencia se realiza a través de la evaluación, el análisis y la recopilación de la evidencia proveniente de la investigación y la opinión de un tema específico que ayuda a la toma de decisiones clínicas y a los cuidados de salud. Los principales componentes de esta parte del modelo son las revisiones sistemáticas, los resúmenes de evidencia y las guías de práctica clínica. Hablemos de cada uno de estos componentes. Las revisiones sistemáticas de la literatura sobre una condición particular o sobre una intervención o pregunta son el núcleo de la síntesis de la evidencia. Las revisiones sistemáticas son esencialmente un análisis de toda la literatura existente y un dictamen de la efectividad o no de la práctica evaluada, involucrando una serie de pasos complejos y bien descritos. Los resúmenes de evidencia han surgido como un método simplificado de sintetizar la evidencia de una forma más accesible. Suelen ser de menor medida y a veces pertenecen a revisiones sistemáticas que se realizan de forma rápida. Las guías de práctica clínica incluyen un desarrollo metodológico riguroso,
El establecimiento claro de las recomendaciones vinculadas a la evidencia disponible y, por supuesto, incluyen revisiones sistemáticas en su desarrollo y se llevan a cabo mediante un proceso transparente que incluye su revisión por expertos externos. Lo fundamental en el proceso de toma de decisiones basadas en la evidencia es la capacidad de acceso a los datos de la investigación, sintetizada de aquellos que prestan cuidados en la práctica clínica. La transferencia de evidencia es un proceso participativo que tiene como objetivo avanzar en el acceso y en la utilización de esta evidencia en los contextos locales. Es un fenómeno causal que tiene en cuenta factores que permiten, facilitan y apoyan la implantación de la evidencia. La transferencia de la evidencia incorpora su difusión, su integración en los trabajos asistenciales y en la educación. La difusión incluye métodos para difundir activamente esta información, formatos para estimular su incorporación y las personas para liderar esta utilización. No obstante, la difusión pasiva es todavía importante en nuestro tiempo. La integración de la evidencia dentro de los procedimientos y los entornos de trabajo es crucial para los cuidados de salud basados en la evidencia, y eso puede influenciar la incorporación de esta evidencia como apoyo a la toma de decisiones clínicas, al establecimiento de las políticas sanitarias y de los procesos clínicos. La formación a través de cualquier forma o medio es un componente vital para la transferencia de la evidencia a la práctica clínica. Dado que el objetivo de la práctica clínica en la evidencia es obtener los mejores resultados de salud posibles, parece incuestionable que la implantación de la mejor evidencia disponible en la práctica clínica sea la clave para conseguir estos mejores resultados de salud. La implantación de la evidencia es un objetivo que conlleva un conjunto de actividades diseñadas para involucrar a todas las partes interesadas en esta necesidad de utilizar la evidencia para la toma de decisiones y para la consecución de una mejora en la calidad de los cuidados prestados. En los componentes de esta implantación se incluye el análisis del contexto, la facilitación del cambio en la práctica y la evaluación del proceso y de los resultados. Cualquier estrategia de implantación debe considerar cuidadosamente el análisis del contexto y el escenario donde se van a implantar las recomendaciones. Se debe incluir en el análisis la consideración de cómo preparar las organizaciones para facilitar el cambio que se propone. Y por último, para determinar el impacto del cambio e informar de futuras actividades, se deben recoger y evaluar indicadores de proceso y de los resultados obtenidos. Los principios generales de este modelo son la cultura, la capacidad, la comunicación y la colaboración. En este sentido, las cuestiones relacionadas con la participación de todos los interesados en la búsqueda del conocimiento, la capacidad para dar respuesta a las necesidades locales y la sostenibilidad deben formar parte del proceso de cuidados de salud basados en la evidencia. La complejidad y la particularidad de la práctica clínica ponen de manifiesto que no existe un enfoque único y lineal que funcione en la transferencia del conocimiento a la práctica clínica y a las políticas sanitarias. Sin embargo, en este modelo de práctica clínica basada en la evidencia en el ámbito de los cuidados de salud puede servir como modelo útil para las organizaciones académicas y clínicas para que lo consideren la forma de ejercer la mejor práctica basada en la evidencia en el ámbito de los cuidados de salud.